comienzo fin, se está evaluando si se hace mañana o el día lunes. En ambos casos sería en el mismo horario de su comisión, o sea, la comisión 5 de 10 a 11 y media. De 10 a 11 en realidad, que lo podemos extender hasta las 11 y media. Hasta las 11 y media. Así que estén atentos al contenido que se suba en el campus virtual, donde también se está subiendo una invitación para todos ustedes para que participen es una jornada de ambientación para los ingresantes de este año. Está organizado por el sistema de tutorías que tiene la facultad, que son un grupo de docentes que se encargan del bienestar de los alumnos, digamos, en general desde el primer año hasta que egresan. Tiene como fecha el día de hoy, el horario es a las 18 horas, y la modalidad es virtual. Así que la información la van a encontrar subida en el campus virtual de química, del curso de apoyo de química, y ahí les muestro. No sé si lo pueden ver. Es una jornada de ambientación, yo creo que va a ser cortito. Se van a conectar un rato por Zoom, les van a dar información importante con respecto a, bueno, nuestra facultad, cómo se organiza, supongo, y calculo que también debe haber información importante por el tema de cómo va a ser esta nueva presencialidad, digamos. Así que cualquier duda que tengan lo consultan acá en la reunión esta de Zoom. Así que, bueno, y estén atentos a qué pasa qué información se sube en el campus virtual, en el aula virtual, con respecto a la clase de consulta. Que puede ser, como les decía, mañana, en esta misma hora, como veníamos pensando, o el día lunes. De ser el día lunes, ¿alguno de ustedes tiene inconvenientes? No. No, perfecto. ¿Han tenido tiempo de hacer problemas, de hacer ejercicios, de todos los otros temas? ¿Cómo vienen con eso? Yo hice el ejercicio que decía cuántos átomos de oxígeno hay en 25 gramos de nitrato de calcio. Sí. Y ese no lo pude resolver, pero los otros que decían el ácido sulfúrico y el hidróxido ferroso sí los hice. Pero lo que no había entendido era porque justo en el ¿cómo se llama? En el nitrógeno a ver, sí, en el nitrato de calcio, como está el 3 adentro de los paréntesis, después está el 2, como que no había entendido bien. Bien, bien. Si querés, tenerlo presente y al final de la clase lo vemos. Bueno, Lo hacemos. dale, gracias. Perfecto. No, por favor. Bueno. Compartimos la pantalla. Bueno, los temas que nos han quedado para hoy son bastante cortitos. Son 2 o 3 cálculos que vamos a aprender a hacer, si no lo saben todavía, que también tiene que ver con la estequiometría. Se puede ver la pantalla ahí, ¿verdad? Ustedes Sí, me avisan si hay algún inconveniente técnico. También tienen que ver con la estequiometría porque, como les decía ayer, la estequiometría, aparte de estudiar la proporción con la que dos o más elementos o sustancias químicas reaccionan o interaccionan en una reacción química, también se encarga de analizar la proporción y estudiar la proporción de cada elemento dentro de cada compuesto químico. Entonces, las fórmulas moleculares con las que nosotros las que empezamos a ver en nomenclatura, cuando se formaban los óxidos, los ácidos, las sales, todas esas fórmulas moleculares nos están expresando la proporción con la que esos átomos se combinan para formar moléculas. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo mezclamos un poco eso con la determinación de esa composición porcentual a partir de otros datos estequiométricos. Y ahí se van a dar cuenta cuando hagamos problemas de que
estamos relacionando también con datos experimentales y cómo se llega a determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. Lo que vamos a ver hoy son un conjunto de procedimientos bastante sistemáticos, como son pasos bien ordenados que hay que seguir para poder encontrar la fórmula molecular y la fórmula empírica. Y necesitamos de ciertos datos que lo va a proveer el problema, o nosotros tenemos ya por los temas que venimos viendo de gasa y estequiometría, las herramientas para calcular. Entonces la composición porcentual o composición centesimal de una molécula o sustancia va a ser el porcentaje en masa de cada elemento que está presente en esa molécula. Entonces, el 100% va a estar dado por la masa total del compuesto, y esa masa total la vamos a llamar, o la conocemos ya como masa molar, la M mayúscula o peso molecular. Esta va a ser siempre la misma, independientemente de la composición porcentual. Si caen los micrófonos, acuérdense de apagarlo, para que los que se están sumando. La composición porcentual o composición centesimal de los elementos dentro de la sustancia va a ser siempre la misma, y va a ser independiente de la cantidad de muestra que se tome. Eso lo tienen que tener bien clarito. Y lo veamos con un ejemplo. Calcular la composición porcentual del ácido nítrico, cuya masa molar es 63 gramos por mol. ¿Qué sabemos nosotros de esto? Que 63 gramos del ácido nítrico, que es su masa molar, en la mayúscula, contienen 48 gramos de oxígeno. ¿Y por qué 48? Porque hay 3 átomos de oxígeno que constituyen esa molécula. Entonces acá arriba les voy a poner 3 por átomos de oxígeno. Entonces, 100 gramos de esa sustancia, porque para poder calcular porcentajes o composiciones centesimales, centesimal y por ciento, viene referido a por 100 unidades de, en este caso, de masa. Entonces, 100 gramos de este mismo ácido nítrico, ¿cuántos gramos de oxígeno tendrían? Sería igual a 100 por 48 dividido en 63. Y eso nos va a dar igual a 76,19 gramos de oxígeno por cada 100 gramos de sustancia. Y eso podemos directamente decir que corresponde al porcentaje o composición porcentual del oxígeno en el ácido nítrico. Hay un 76,19% de oxígeno en la molécula de ácido nítrico. Por otra parte, si hablamos de nitrógeno, 63, que viene siendo el peso molecular o la masa molar del ácido nítrico, contienen 14 gramos de nitrógeno, porque hay un solo átomo. Entonces, 100 gramos de este ácido nítrico van a contener ¿cuántos? 22,22 gramos de nitrógeno. Y eso va a corresponder también a la composición porcentual de nitrógeno dentro de este compuesto, que es el ácido nítrico. ¿Se entiende eso, chicos? Ese es el punto de partida. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por último, voy a sacar esta barra que está mostrando. Por último, el último elemento que nos queda es el hidrógeno. El mismo tratamiento, 63 gramos de ácido nítrico va a contener un solo gramo de hidrógeno, que hay un solo átomo en la molécula. Entonces, por cada 100 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos gramos de hidrógeno habrá? 1,59 gramos de hidrógeno. Esto tienen dos formas de calcularlo, al último elemento. Si tienen 3 elementos en un compuesto, el último elemento, el tercero, lo pueden calcular haciendo una regla de 3 de manera análoga a los dos anteriores, o bien lo que pueden hacer es una diferencia. Se basan en el supuesto de que estos dos están bien calculados y dicen porcentaje de hidrógeno en el ácido nítrico va a ser igual a 100 menos la suma de estos dos, 76,19 más 22,22.
¿Se entiende? El porcentaje de hidrógeno nos tiene que dar igual. 1,59%. ¿Se entiende? De las dos maneras que los hagan va a estar bien. Solamente que, bueno, uno quizás al comienzo empieza a hacerlo a las 3 para asegurarse de que por lo menos uno esté bien, porque ¿qué pasa si yo a uno de estos dos lo calcule mal? Por diferencia, el hidrógeno también va a estar mal calculado. Si quieren, para empezar, empiecen haciendo 3 reglas de 3 y cuando ya adquieren más confianza o más seguridad, pueden hacer la diferencia con el último elemento. Y otra cosa que es muy importante, que la sumatoria de las composiciones porcentuales de cada elemento dentro de una molécula siempre tiene que ser 100%. Si ustedes suman, después de haber terminado con el ejercicio, todos los porcentajes de todos los elementos y no les da 100, hay algún error, digamos, tienen que revisar los cálculos que han hecho. Pero siempre se refiere al 100% de la composición, digamos, la composición equivale al 100% en totalidad. Entonces vemos qué son las fórmulas empíricas. También se les llama a estas fórmulas empíricas fórmulas mínimas. ¿Y por qué mínimas? Porque nos indican la mínima proporción relativa de números enteros y sencillos entre los diferentes átomos de un compuesto. ¿Qué significa esto? Que nos indican la mínima relación que existe entre los elementos que componen un compuesto. Es decir, un átomo, por decirles, ¿no? Un ejemplo, un átomo de oxígeno necesita como mínimo combinarse con 2 átomos de hidrógeno. Esa es la relación mínima que existe entre esos dos elementos. Por ejemplo, para determinar la fórmula empírica de un compuesto sabiendo su composición, el procedimiento es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la composición de cada elemento dentro del compuesto. Eso ya va a venir dado en el problema que ustedes les den. Por ejemplo, en este caso, 75,73% de carbono, 8,74% de hidrógeno y 15,53% de oxígeno. Esto es dato del problema. Y ahora lo que se viene es lo que les estaba diciendo anteriormente. Son una serie de pasos bien ordenados, sistemáticos, que ustedes van a tener que aplicar para llegar a encontrar la fórmula empírica. En primer lugar, tienen que calcular el número de moles de átomos presentes de cada uno de estos elementos. Y como la única información que nosotros tenemos es la composición centesimal, la vamos a calcular con esta fórmula, donde este NC va a ser el número de moles de átomos, en este caso de carbono. M va a ser igual a la masa y PA el peso atómico. Y como el único dato de masa que nosotros podemos tener es que por cada 100 gramos de compuesto tengo 75,73% de átomos de carbono, vamos a usar este porcentaje, esta composición traducida en masa. O sea que todos nuestros cálculos de moles de átomos de carbono de los otros elementos van a estar referidos al 100%. ¿Se entiende? Vamos a decir, número de moles de átomos de carbono va a ser igual a 75,73 dividido en 12, porque 12 es el peso atómico del carbono. Y eso nos va a dar 6,31. ¿6,31 qué? Gramos por mol. No, moles de átomos de carbono. Ahí está, moles de átomos de carbono. Y el mismo tratamiento le vamos a dar al hidrógeno. La masa la vamos a sustituir por este 8,74 dividido en 1, porque el peso atómico del hidrógeno es 1. Nos va a dar 8,74. Y lo mismo para el oxígeno. 15,53 dividido en el peso atómico del oxígeno, que es 16. Y eso nos va a dar 0,97. 0,97 ¿qué? Moles de átomos de oxígeno. Ahora bien, les vuelvo a copiar acá para tenerlos en cuenta y seguir el cálculo. Y acá voy a poner, no se olviden, moles de átomos. Para encontrar ahora la relación mínima en un número entero,
entre los moles de átomos de los diferentes elementos, se toma el menor número obtenido de estos números de moles de átomos y se divide a todos los valores obtenidos en ese mismo valor, que lo tomamos como referencia. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo que obtenemos del número de moles de átomos? ¿El de carbono, el de hidrógeno o el del oxígeno? El del oxígeno. De oxígeno. Este va a ser nuestro valor de referencia. Entonces, dividimos nuevamente el carbono, o sea, la relación mínima de moles para el átomo de carbono, para el elemento carbono, va a ser igual a 6,31, que era su número de moles de átomos, dividido en nuestro valor de referencia, que va a ser 0,97. Para el hidrógeno igual, el número de moles de átomos de hidrógeno, que es 8,74, dividido en el valor de referencia 0,97. Y el del oxígeno va a quedar el mismo valor de denominador, 0,97 dividido en 0,97. Si hacemos este cociente, para carbono nos va a dar 6,5, hidrógeno 9 y oxígeno 1. Esa es la mínima relación en la cual con la cual estos elementos se combinan. Ahora, como yo dije que tenía que obtener números enteros, porque en las fórmulas químicas nosotros, por ejemplo, no tenemos C2,5 oxígeno, no existe este valor como fraccionario, no se puede incluir otro valor que no sea un número entero. Lo que hacemos acá, nos encontramos con un problema con el carbono, porque nos da 6,5. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar el mínimo múltiplo de este valor que nos permite obtener números enteros en los tres elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos a todos estos, al 6,5, al 9 y al 1, por 2. Porque si multiplicase por 1 quedaría el mismo valor. Entonces, el mínimo valor porque podemos multiplicar es 2. 6,5 por 2 se hace 13, hidrógeno por 2, 18, el hidrógeno que es 9 por 2, 18, y el oxígeno queda como 2. Entonces, esta sería la mínima relación real que existe entre los elementos. Por lo tanto, la fórmula empírica nos quedaría como carbono 13, hidrógeno 18 y oxígeno 2. Es la mínima relación con la relación de moles de átomos con la que se unen estos elementos para el compuesto que tiene la composición porcentual que nos daba el problema. Ahora, esta es la fórmula real de la sustancia. La sustancia con la que yo estoy trabajando, desde la que se partió en el problema, tiene de verdad 13 átomos de carbono, 18 de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Qué les parece a ustedes? No, yo creo que no. No, ¿por qué? Porque esta es la relación mínima. La relación mínima entre los moles de los átomos. Ahora, puede o no ser igual. Eso sí es importante que lo sepan. Puede o no ser igual a la fórmula molecular. Acá tuvimos que multiplicar por 2. Entonces incrementamos el número de átomos que intervienen o que forman la molécula, la sustancia. Pero, por ejemplo, esto puede haber quedado como 6, 9, 1, y quizás no represente la verdadera identidad de la sustancia. Entonces hay que seguir trabajando hasta obtener la fórmula molecular. ¿Se entiende eso, chicos? El procedimiento que hemos llevado a cabo de acá. O sea que si nosotros llegamos hasta ese procedimiento, que la relación mínima, y no nos da la misma fórmula, ¿tenemos que seguir? No, no es así. Si les piden fórmula molecular, tienen que seguir de todas maneras. Porque ustedes no tienen forma de predecir si esta va a ser o no la misma fórmula molecular. Puede que sea o no. ¿Y eso de quién va a depender? Del peso molecular de la sustancia. Ahora lo vamos a ver. Profe, sí. tengo una duda. Después de que tomamos un número de
referencia de estos y lo dividimos en los otros dos y demás. ¿El multiplicador por 2 es solo cuando me queda un número que no es entero o lo hago siempre? No, es solamente esto que Ujú. dice Jeremías, esto es solamente porque en el cociente obtuvimos un número que no fue un número entero. Entonces, para transformarlo en un número entero, es que yo Claro, si no, multiplico por 2. no lo hacíamos. Exactamente, tal cual. Si acá hubiese dado Ok, carbono 2, hidrógeno 9, oxígeno 1, queda como la fórmula carbono 2, hidrógeno 9, oxígeno 1, fórmula empírica. Esto lo hacemos claro. solamente porque hay un número que no es entero y con el que no podemos trabajar, no podemos diseñar una fórmula en la que acá diga 13,5 o 6,5, por ejemplo. ¿Entiendes? Ok, gracias. No, por favor. Profe, Sí. y si sacamos el porcentaje de cada elemento de esta fórmula empírica y lo controlamos con el anterior, ¿puede ser igual? O sea, ¿podemos comprobar de esa forma? ¿Con qué objetivo decís vos? ¿Solo por hacerlo? Porque no Claro, se o lo va, sea, o sea, por para ejemplo, ver esto que ustedes ven acá, el porcentaje de cada átomo dentro de la molécula, eso siempre va a ser dato. ¿Y por qué les decía yo al comienzo de la clase que vamos a empezar a trabajar también con situaciones problemáticas que le van a indicar que se hace un experimento concreto con una sustancia? Porque estos ensayos estequiométricos para determinar fórmula empírica y fórmula molecular, uno en el laboratorio generalmente parte de una sustancia pura, lo que hace es calentarla a altas temperaturas, se descompone en sus elementos y se determina el porcentaje de cada elemento dentro de la molécula. Entonces uno tiene como producto de ese experimento estos datos: 75,73% de carbono, 8,74% de hidrógeno y 15,13% de oxígeno. De esta manera, eso es lo que le permite a los químicos empezar a encontrar cuál es la fórmula empírica y molecular. Cuando encontramos la fórmula empírica, es la mínima relación que existe entre esos átomos. Puede, sí, que coincida, como vos decís, si uno hace el cálculo a partir de esto, si uno hiciese la sumatoria, acá, por ejemplo, sería 13 por 12 más 18 por 1 más 16 por 2. Calculás el peso de esta fórmula empírica y para calcular lo que vos decís, que sería simplemente hacer 100, el peso de la fórmula empírica contiene 13 por 12 gramos de carbono. 100 gramos de la sustancia van a contener X. Y eso se lo dejo para ustedes para que lo calculen, pero igual de todas maneras, no lo quiero hacer porque no es parte del problema, ¿entienden? No se lo pide. No se pide que se enrieden con la fórmula empírica. La fórmula empírica, ya van a ver ustedes, que solamente es el medio para un fin. Es el medio para obtener después la fórmula molecular. Claro, a mí me hacían ¿Entiendes? hacer así en la secundaria, era de la fórmula empírica con la fórmula molecular. ¿Cómo, perdón? A mí me ¿En la hacían secundaria? hacer en la secundaria que Sí. el peso molecular, sí, el peso de la fórmula molecular divide en el peso de la fórmula empírica o algo así. Exacto, eso vamos a ver ahora. ¿Cómo calculamos la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica, que es lo que decía Sol? Ahí está. Entonces, la fórmula molecular de una sustancia es la relación real que existe entre los moles de átomos de ese compuesto. Y para poder obtenerla, se necesita conocer sí o sí la masa molar del compuesto, que como les decía al principio de la clase, o les van a dar como dato, o les van a dar herramientas para poder obtenerla con las ecuaciones o leyes, por ejemplo, de gases que ya conocen, o con las relaciones estequiométricas que hemos visto en la clase de ayer. Entonces, la fórmula molecular siempre va a ser un múltiplo entero, eso es importante, entero de la fórmula empírica. O sea, siempre tenemos que obtener la fórmula empírica porque es el medio que nos permite obtener después la fórmula molecular. Por ejemplo, ¿qué borra esto?
Si la composición porcentual del compuesto es 75,73% de carbono, 8,74% de hidrógeno y 15,53% de oxígeno, y el peso molecular es de 412 gramos por mol, ¿ven? Acá le está dando ya el peso molecular o masa molar. Calcule entonces cuál va a ser la fórmula molecular. Entonces esto es ni más ni menos que la masa molar. Entonces, la masa molar va a ser igual a 12. ¿Los ven ustedes al puntero? O al... Ahí está. Sí. Ahora sí. Sería 12 gramos por mol, que es lo que pesa el carbono, un mol de átomo de carbono, por 13, porque son 13 elementos que componen el carbono, más 1 por 18, ya que hay 18 átomos de hidrógeno, más 2 por 16, porque hay 2 átomos de oxígeno. Esto es lo que pesaría la fórmula empírica, que es la que nosotros acabamos de calcular. 206 gramos por mol. Ahora, como les decía acá, que la fórmula molecular siempre va a ser un múltiplo entero de la fórmula empírica, nosotros podemos decir que la fórmula molecular, o mejor dicho, como dice acá, el peso molecular de la fórmula molecular va a ser igual al peso de la fórmula empírica multiplicado por un factor X, que este va a ser un número entero siempre, o algún múltiplo entero. Entonces lo que nosotros necesitamos sacar es este factor, porque ya tenemos el peso de la fórmula empírica, que es este. Acá les voy a poner fórmula empírica. Entonces, para calcular este factor X, lo que hacemos es despejarlo. El factor X va a ser igual al peso molecular dividido, o sea, el peso de la fórmula molecular dividido en el peso de la fórmula empírica. ¿Y esto qué va a ser igual? Reemplazo 412, que era el dato del problema, la masa molar del compuesto real, dividido en el peso de la fórmula empírica, que lo hemos calculado como 206. Gramos por mol con gramos por mol se despeja y nos queda un valor adimensional de 2, que 2 es un número entero. Entonces, lo que hacemos es simplemente la fórmula empírica, que era carbono 13, hidrógeno 18, oxígeno 2, multiplicamos todos los subíndices por 2. Sería 13 por 2, 26 átomos de carbono. 18 por 2, 36 átomos de hidrógeno. Y oxígeno por 2, 4 átomos de oxígeno. ¿Se entiende, chicos? Y así llegan a la fórmula molecular. Profe, ¿podría volver a explicar, por favor? Sí. Les decía... Ahora sí. Les decía que es el mismo problema, es como la continuación del caso anterior, donde llegamos a la fórmula empírica. Nos da la composición porcentual y aparte nos da como un dato adicional el peso molecular de la sustancia. Eso es lo que yo les decía al principio de la clase. Esto va a ser siempre o un dato, o les van a dar otros valores, otros parámetros que le van a permitir a ustedes llegar al peso molecular, porque sí o sí lo necesitan. Entonces, como les decía, por definición la fórmula molecular, para poder obtenerla, es un múltiplo entero de la fórmula empírica. Entonces, para el peso molecular de la fórmula, el peso de la fórmula molecular va a ser igual al peso de la fórmula empírica, que es la relación mínima, multiplicado por ese número entero. Entonces, como el número entero, eso es lo que yo desconozco, lo voy a despejar. Si el peso de la fórmula empírica está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda el valor, este factor X, va a ser igual al peso de la fórmula molecular, que es dato del problema, sobre peso de la fórmula empírica, que lo calculamos nosotros. Nosotros encontramos la fórmula empírica en el paso anterior, es esta,
Y lo que hacemos es lo que le estaba escribiendo yo en la otra diapositiva, ir sumando los pesos de cada componente. Hay 12 gramos por mol, que es lo que pesa el átomo de carbono, por 13, porque hay 13 átomos de carbono en la fórmula empírica. Y así voy sumando todos los componentes hasta que llego al peso de la fórmula empírica. Entonces reemplazo acá, hago el cociente, y me da que ese factor es igual a 2, que es un número entero. Entonces lo que voy a hacer, para obtener la fórmula molecular a partir de la empírica, escribo la fórmula empírica y multiplico cada subíndice para cada elemento por este factor. Si acá tenía carbono, 13 átomos de carbono en la fórmula empírica, 13 por 2 me va a dar 26. Hay 26 carbonos en la fórmula molecular real de la sustancia. Lo mismo para el hidrógeno. Si en la fórmula empírica tenía 18, lo multiplico por 2 y me va a dar 36 átomos de hidrógeno en la fórmula molecular. Y el oxígeno, 2 por 2, 4. Y así va a quedar la fórmula molecular Sí, a de la mí ese sustancia y es el número fin del problema. entero. Y si a mí ese número entero no me da 2, igual lo multiplico por 2. No, este número sí o sí les tiene que dar un número entero. No, pero capaz que ese número entero llega a ser 8, ponele. Ese 8 también lo tengo que multiplicar así, por la fórmula empírica y la fórmula... Sí, sí, tal cual. Número entero bien, puede ser 2, 4. bien, O sea, en bien. realidad puede ser 1, 2, 3, 4, 5. El tema es que no sea fraccionario, ¿entiendes? Que no sea Bien, 2,5, 1,7. Eso no puede ser. bien. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, Lo profe. borro Sí, entonces a profe. esto. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver unos cuantos ejemplos. ¿Eh? Profe, a mí sí me quedó una duda antes Sí. ¿cómo se calculaba lo porcentual que estábamos viendo al principio? No me había quedado muy claro. Sí, lo vemos. Profe, por la duda, ¿usted no le dijeron nada cuando comienza el primer año? Se está viendo todavía, porque no sé si ustedes sabían, pero han llegado unos equipos nuevos a la facultad, creo que a todas las facultades, que son unos dispositivos que van a permitir habilitar unas aulas híbridas. Es decir, que para ciertas clases, no para todas, eh, van a estar habilitados algunos espacios de la facultad. No sé si ustedes ya la conocen, en la facultad hay un anfiteatro que está en la calle Chacabuco, y el aula magna, que es la que tenemos nosotros en la facultad, que son las más grandes, las que tienen mayor capacidad. Entonces se van a habilitar estas dos aulas para que tengan este dispositivo, que lo que hace es permitir que haya un grupo reducido de chicos que puede ir a presenciar la clase, y este aparato tiene como una cámara que va a permitir estar, digamos, compartiendo en vivo la clase de manera virtual, remota, para los que no pueden entrar en esa aula, digamos. Pero se está poniendo recién a punto, los equipos han llegado el lunes, así que, o sea, los docentes estamos haciendo cursos, hemos empezado cursos esta semana, la semana anterior, para ver cómo usarlos, cómo funcionaría, pero está todo en plena etapa de organización, así que por ahora la información que se vaya sabiendo, por ejemplo, hoy va a haber una reunión, y la información que salga de ahí se va a ir subiendo a los campus de cada materia, porque cada materia va a tener en cierto punto la libertad de usarla, hacer uso de esos recursos de la manera que mejor piense, digamos. Así que estén atentos al campus, que es lo que decimos, al aula virtual, que ahí, ni bien se sepan las fechas, se van a estar subiendo ahí al aula virtual. Pero para que ustedes sepan, estamos en plena etapa de organización, porque los equipos han llegado el lunes recién. Ok, profe, muchas gracias. No, de nada. Entonces, para Jeremías, creo que me preguntaba cómo empezaba a hacer el cálculo de la fórmula empírica. ¿Era esto, Jeremías? No, 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 la composición porcentual. A ver. O sea, lo primero que vimos, Sí, sí, esto. eso. Bien, lo que ustedes tienen, o lo que le van a dar, o de lo que parten, es la fórmula ya de la sustancia y la masa molar. Y lo que tienen que hacer es como es una composición porcentual o centesimal, el mismo nombre les indica que tienen que referir lo que sea que tengan a 100 unidades, a 100 partes de eso.
para expresar un porciento. Por ejemplo, si yo digo, tengo una mezcla en la cual el 10% es ácido, qué sé yo, nitrato de amonio, por darle otros ejemplos. Entonces, por cada 100 gramos de esa mezcla que yo tenga, tengo 10 gramos de nitrato de amonio. Bueno, entonces ahora tengo que ir como el paso contrario. El dato que tenemos es la fórmula de la sustancia, la molécula, y tenemos que sacar composición porcentual. Nosotros sabemos que tenemos que referir a 100 unidades de esa sustancia. Entonces, como estamos trabajando con masa, referimos a 100 gramos de esa sustancia. De 63 gramos, que es el peso molecular de la sustancia, tenemos 48. A ver. Voy a poner para aclarar. Esto es el peso molecular o masa molar del ácido nítrico, que es dato. El dato. Tiene 48. ¿De dónde viene ese 48 gramos de oxígeno? De tener en cuenta la cantidad de átomos de oxígeno que tiene la molécula de ácido nítrico. Entonces, esto va a ser 3 por 16 gramos de oxígeno. Entonces, eso si tomamos la molécula individual. Y ahora decimos, si tengo 100, si no tengo 63, sino que tengo 100 gramos de esta sustancia, ¿cuánto de oxígeno voy a tener? Que va a ser igual a 100 por 48 dividido en el peso molecular. Y eso me va a dar 76,19 gramos de oxígeno, que como yo lo he referido a 100 gramos de esa sustancia, puedo decir directamente que esa sustancia tiene un 76,19% de oxígeno. Y así para el resto de los componentes. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Perfecto. Nada. Llegamos a un problema. ¿Ustedes ya descargaron los ejercicios del campus de estiquiometría? Acá tengo uno. Les voy a ir preparando el Paint con un ejemplo si hagamos. Bueno, ustedes me dicen si lo pueden ver. Sí, profe. ¿Sí? No. Este es un ejercicio que tienen ustedes ahí en la cartilla. Dice, el análisis de un compuesto indica que contiene 50,05% de azufre y 49,95% de oxígeno. La masa molar es 64. Encuentre su fórmula molecular. Entonces, anotemos como dato, para recordarlo acá, que la masa molar es 64 gramos por mol. Y ahora empecemos a desmenuzar esto. Les voy a poner en paralelo. ¿Se acuerdan que yo les decía que para calcular la fórmula empírica y la molecular, teníamos que seguir una serie de pasos que son como estrictos, pero eran sistemáticos y eran ordenados? ¿Se acuerdan? El primer paso era determinar el número de moles de átomos presentes de cada uno. Y lo calculamos usando estos valores que nos dan como datos, dividiéndolos en los pesos atómicos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. Y acá tenemos solamente dos átomos. Tenemos azufre y oxígeno. Entonces empezamos calculando el número de moles de átomos de azufre. ¿Esto aquí va a ser igual? A ver, díganme. 50,05 Claro, dividido porque en... es el único dato que tenemos del azufre, así que 50.
0,05 dividido en el peso atómico del azufre, que ¿cuánto es? 32. 32. ¿Y esto cuánto nos da? Da 1,56. Y acá sí es muy importante que los valores estén bien, porque si no, no va a dar, digamos, el valor entero al final. Así que lo vamos a anotar, vamos a hacer el cálculo y lo vamos a super revisar. 1,56. ¿Estos qué son? Moles de átomos de azufre. Y ahora hacemos lo mismo, pero para el oxígeno. El número de moles de átomos de oxígeno es igual a 49, ¿verdad? Porque es la única información que nos dan Claro. en la composición del oxígeno. 49,95 sobre 16, que es lo que pesa un átomo de oxígeno. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 3,12, profe. 3,2, perfecto. Estos son moles de átomos de oxígeno. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Recuerdan? ¿Qué había que hacer con esto? Dividir ambos por el número más bajo. ¿Los dividimos en qué? Por ejemplo, para obtener la relación mínima con la que participan los átomos de azufre. El Voy a resultado dividir. más chico hay que dividirlo en los otros, digamos. Bien, perfecto. Hay que elegir el valor de referencia, que va a ser el cociente de menor valor. En este caso, los números, el valor mínimo con el cual esté implicado o participan los átomos de azufre va a ser igual al número de moles de átomos de azufre, 1,56, dividido en el valor de referencia, que va a ser el mínimo cociente. ¿Cuál sería? El mismo, ¿verdad? 1,56. El del azufre, Sí. el 1,56. Sí, el del azufre. Esto nos va a dar entonces 1. Y el del oxígeno va a ser 3,12, que acabamos de obtener, dividido en 1,56. ¿Y esto cuánto va a dar? 2. 2. Perfecto. Entonces podemos decir, con estos dos resultados, que la fórmula empírica va a ser igual a ¿qué? Azufre, un átomo, y oxígeno, 2 Oxígeno, átomos. 2. Exacto. Ahí termina la parte en la que encontramos la fórmula empírica. Nos pide la fórmula molecular. Entonces, ustedes ya saben, como estábamos viendo recién, que el peso de la fórmula molecular era igual al producto de un número entero por el peso de la fórmula empírica. Entonces, ese valor de X, ¿cómo lo calculamos? Despejamos X. X va a ser igual al peso de la fórmula molecular sobre el peso de la fórmula mínima o empírica. Entonces, ¿el peso de la fórmula molecular lo tenemos? Sí. ¿Cuánto es? No, ese no 64. tenemos. ¿No es 64? Lo tenemos acá, calculado. Nos da el problema ya. 64, que es la masa molar. Si nosotros sumamos, no lo tenemos todavía, pero sumásemos los números de átomos que tenemos en cada, en la molécula, digamos, nos daría este valor, el peso molecular, o la masa molar, ¿se acuerdan? Estamos haciendo como el paso inverso al de las clases anteriores de gases, por ejemplo, donde nosotros teníamos la fórmula, y lo que hacíamos era sumar los pesos atómicos para llegar a la masa molar. En este caso nos da la masa molar, lo que no tenemos es la fórmula. Entonces lo que hacemos es dividir ese peso de la fórmula molecular, que no es ni más ni menos que la masa molar. Acá les voy a poner entonces, recordatorio, peso de la fórmula molecular es lo mismo que la masa molar, que algunos los ponen como peso molecular. Y esto
es dato del problema. Si no es dato directamente como le están dando acá, le van a dar herramientas para que lo calcule. Entonces, lo que nos falta calcular es el peso de la fórmula empírica. La fórmula empírica la tenemos acá. Entonces, para acá vamos a poner peso de la fórmula empírica va a ser igual al número de átomos de azufre, 1 Es lo mismo, por... profe, creo, igual, ¿eh? Sí. ¿Va a dar igual? Que no es, Sería que no es 32 32 y el más 16 2 son por 32. 16. Sí, va a dar, esto da 32, más 32 da 64 gramos por mol. Y verdad de 1 en la división, digamos. Exactamente. Entonces, hacemos el cociente, el peso de la fórmula molecular, que es 64, dato del problema, gramos por mol, dividido en 64, que también es lo que pesa la fórmula empírica, gramos por mol, se cancelan las unidades, y nos queda un 1. Entonces, la fórmula empírica, que era azufre, oxígeno 2, lo multiplico por 1, y me da que la fórmula molecular es exactamente la misma. Que da igual. ¿Entienden, chicos? Esto puede dar 1, 2, 3, 4, puede dar cualquier número siempre que sea entero. Y ahí termina el ejercicio. En este caso sería como un ejemplo sencillo. ¿Todos han entendido cómo se ha calculado? ¿O cómo Sí, llegamos al profe. resultado? Sí, profe. Sí, profe. Ahora veamos otro que sea un poquito más complicado. Acá. Ahí dice, un óxido de nitrógeno tiene la siguiente composición. Ahí dice en el B, en el 9. Se desea conocer la fórmula molecular. Sí, les estoy copiando para ponerle en el Paint. Sí. Ese mismo quería hacer también. Para que vean qué es lo que pasa cuando no les dan directamente el peso molecular y ustedes tienen como que arreglárselas para calcular. Que de todas maneras sería como lo más complejo que le pueden pedir, pero más de eso a estas instancias no. Así que quédense tranquilos. Ahí está. Ustedes díganme si lo pueden ver. Sí. Bien. Bueno, se desea conocer la fórmula molecular de dos sustancias diferentes. Tenemos en el caso A una sustancia que está formada por 47,3% de carbono, 10,59% de hidrógeno y el resto oxígeno. Está viendo que su peso molecular es 76. Este ejemplo, lo dejo para que lo hagan ustedes, sería aplicando exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el problema anterior. La única diferencia es que no le está dando la composición porcentual en átomos de oxígeno. ¿Y esa cómo lo sacarían? Por diferencia de los otros dos. Exactamente, hacen porcentaje de oxígeno va a ser igual a 100, porque nos referimos a 100 cada vez que hablamos de por ciento, menos el porcentaje de carbono, que es por más el porcentaje del hidrógeno, que es 10,59. Y ahí con ese porcentaje del oxígeno continúan siguiendo los mismos pasos que hemos visto en el problema anterior. Entonces se los dejo para ustedes. Y este, como decíamos, es el que vamos a ver ahora. Dice, un óxido de nitrógeno tiene la siguiente composición. 30,44% de nitrógeno, 69,56% de oxígeno. Y se encontró que 228,5 centímetros cúbicos de este gas a 140 grados y 755 milímetros de mercurio pesan 0,308 gramos. Acá nos están dando la masa molar o el peso molecular.
del óxido de nitrógeno? No. No nos dan directamente. No. Pero nos dan otros datos, otras herramientas, que como nosotros sabemos que el óxido de nitrógeno es gas, y si no lo sabemos, si nos dan datos de, bueno, acá nos están aclarando en realidad, este gas, nos dan datos de volumen, temperatura, presión, podemos inferir que podemos usar las herramientas que conocemos para tratar a los gases, que son la ley de ecuación de estado, por ejemplo, la ley combinada de los gases. Entonces, bueno, veamos paso a paso entonces. Primero, tenemos la composición porcentual, podemos empezar a calcular la fórmula empírica, porque la duda es, el problema nos pide al final que calculemos la fórmula molecular. Pero como nosotros sabemos que para calcular la fórmula molecular primero tenemos que pasar por la fórmula empírica, hagamos eso. Entonces, número de moles de átomos de nitrógeno va a ser igual a este dato de composición, 30,44, dividido en el peso atómico del nitrógeno, que es 14, ¿verdad? Sí. ¿Eso cuánto va a dar? Va a dar 2,17. Y acá también va a ser importante que ustedes redondeen bien. ¿Saben todos cómo redondear? Por ejemplo, si yo les pido que tengamos dos cifras significativas después de la coma, y yo tengo, por ejemplo, este valor, 2,17, le voy a poner 3 valores. Cuando pasa de 5, De 5. se redondea uno más. Quiero que veamos otros casos también. Bien. ¿Esto cómo quedaría? El de arriba quedaría el 2,17. 2,17. el de abajo también, y los dos últimos, o sea, el 2,178 queda 2,18, y el 2,185 Queda queda igual. igual. Queda igual. ¿Y este cómo quedaba? Igual. 2,17. 2,17. Bien. Ahora les voy a explicar que, por ejemplo, cuando ustedes tienen, yo les pido hasta dos cifras después de la coma, ¿verdad? Y después de ese número, por ejemplo acá también, viene un 5, que está justo en el medio. Si fuese un 6, es fácil, queda como 2,18. Y si fuese un 4, queda fácil, 2,17. Se redondea para arriba o para abajo. Pero si hay un 5, hay que fijarse qué número le antecede, si es par o impar. Si es impar, se redondea para arriba. Entonces esto quedaría como 2,18. Porque el 7 es impar. Si es par, como en este caso, queda como 2,18. No se cambia. Eso tenganlo en cuenta. Si ustedes, al hacer ese redondeo que ustedes me comentaban, aplican o se lo aplican a estos valores, 2,17 que estamos usando para fórmula empírica, y al final de todo les da valores raros, les da como números decimales, traten de revisar esto. ¿Estamos de acuerdo? Yo les recomiendo que tengan en cuenta esto si en algún momento piensan que sus datos, sus resultados numéricos están raros, si no les cierra, traten de volver sobre sus pasos. Por eso que también se hacen estos problemas como así paso a paso, para que uno pueda volver sobre sus pasos, a ver el paso anterior que he hecho, en el paso anterior que he hecho, y cómo me ha dado, y qué valor he usado, y cómo he redondeado. Y así es la mejor forma que tienen ustedes para autocorregirse y poder identificar los errores, digamos. Entonces, bueno, volviendo. Tenemos número de átomos de nitrógeno, número de moles de átomos de nitrógeno, 2,17. Y el otro elemento que teníamos, como era un óxido, era el oxígeno. Número de moles de átomos de oxígeno va a ser igual a ¿qué? A 69,56 Dividido en en el 16. 16, exacto. ¿Y esto cuánto da? 4,34. Perfecto.
¿,34 o coma? Sería así, de verdad. Sí. ¿Cómo sería? 4,35, porque después del 4 viene un Porque después 7. el 4 así. Claro, 4,35. ¿Ven? Tengan cuidado con el redondeo también, que parece una tontera, pero cuando uno calcula fórmula empírica, uno depende exclusivamente de que los numeritos estén bien puestos. Entonces, ahora ya tenemos estos dos valores. ¿Cuál va a ser nuestro valor de referencia? El primero. El del nitrógeno. El del nitrógeno, o sea, acá le voy a poner referencia. ¿Y ahora qué hacemos? Calculamos la relación mínima con la que interaccionan estos átomos. Entonces decimos, nitrógeno va a ser 2,17 dividido en el valor de referencia, que es 2,17 también. Y esto va a dar 1. En el caso del oxígeno, 4,35 dividido en 2,17. ¿Y esto cuánto va a dar? 2. 2. Entonces, la fórmula de esto sale. Que la fórmula empírica de este compuesto va a ser Nitrógeno 1 y oxígeno 2. Oxígeno 2. Perfecto. Listo, tenemos la primera parte entonces del problema. Ahora tenemos que encontrar la fórmula molecular. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacíamos en este caso en el problema anterior? Hacíamos la fórmula. Hacíamos uso del peso molecular, que nos daba el problema, ¿se acuerdan? Claro, y ahora no lo tenemos. Ahora no lo tenemos. Que bueno, voy a ver si acá puedo copiarlo. Acá. Entonces, ¿qué tenemos como datos de problema en su lugar? Dice 228,5 centímetros cúbicos de este gas a 140 y 755 pesan tanto. Anotemos esos datos entonces. Acá vamos a poner B, ustedes en el ejercicio en su hoja lo harían abajo. Tenemos volumen, y ojo con las unidades, 228,5 centímetros cúbicos. Ahora, temperatura. 140 grados Celsius. ¿Que a cuántos Kelvin va a corresponder esto? 413. 413 Kelvin porque le sumo 273. Acuérdense que en Kelvin no se pone grado, se pone directamente la K. Y ahora presión. La presión está en milímetros de mercurio. 755 milímetros de mercurio. Y por último la masa, que es de 0,308 gramos. ¿Qué ley o ecuación de los gases se le ocurre a ustedes que podemos emplear teniendo todas estas variables como datos? La ecuación de estado. Exactamente, la ecuación de estado en donde ya interviene el número de mol de sustancias. Y el número de mol, ¿a qué era igual? N, chiquita, el número de mol. Masa dividida en peso molecular. Masa dividido en peso molecular o masa molar, es lo mismo. Entonces, de ahí voy a poder sacar lo que yo necesito, que es justamente esto. Entonces veamos. Copiemos la ecuación de estado, le voy a copiar acá abajo. C por B igual a número de moles por R y por T. Voy a desarrollar el número de moles, va a quedar C por B igual a masa sobre masa molar por R y por T. Donde mi incógnita va a ser justamente la masa molar. Eso es lo que yo tengo que despejar. Si está dividiendo a este término, el M mayúscula, la masa molar, o peso molecular, lo voy a pasar multiplicando primero para el otro lado. Esto también es clave, chicos, que ustedes aprendan a hacer bien el pasaje de unidades, así que lo voy a hacer en dos partes. P por B por masa molar es igual a masa por la constante universal de los gases por la temperatura. Y ahora despejo el valor de M, va a ser igual a
masa por la constante, por la temperatura, dividido en la presión y el volumen que están multiplicando y pasan dividiendo. ¿Sí? Por B. Y ahora, de nuevo, voy arriba. Tengan mucho cuidado en las unidades. Peso molecular va a ser igual a la masa, 0,308 gramos. Reemplazamos por la constante universal de los gases. ¿Qué valor vamos a usar de la constante? ¿Qué les parece? 0,082. No, el otro. No, ¿Por qué no? Porque porque nos dan no la tenemos. presión en milímetros de mercurio. Perfecto. Y aparte de eso, bueno, el otro valor es, si nos basamos en eso que me están diciendo, bueno, nos da como dato la presión en milímetro de mercurio, entonces uso el 62,36. Sería milímetro de mercurio, litro sobre mol Kelvin. ¿Esa sería correcta? ¿La anoto para que usemos esta? Tampoco, porque el volumen está en centímetros cúbicos. Exacto. Entonces, ustedes saben que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces habría que multiplicar por 1000 ese 62,263. Entonces lo que vamos a hacer es 62.363 milímetros de mercurio por la temperatura que era 473 Kelvin. 473 Kelvin dividido en la presión, que era 755 milímetros de 755. mercurio, y el volumen que era 200. Sí, 200. 228,5. 228,5 centímetros cúbicos. Milímetros de mercurio se va a Acá me ha poner. faltado poner el resto de las unidades de la constante. Porque es milímetro de mercurio por centímetros cúbicos sobre mol Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Pongo acá, y acá me ha faltado el centímetro cúbico de la constante. Lo voy a pasar en Nibio para que no se confunda. Entonces la constante R, vamos a usar su valor de 62.363 milímetros de mercurio por centímetros cúbicos sobre mol Kelvin. Y ahora recién voy a poner la temperatura, que era 4,3 Kelvin. Entonces la masa molar, ¿cuánto me va a dar? Yo cancelo. Milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, centímetros cúbicos. ¿Lo han podido calcular? Esto va a dar, que ustedes controlen, No me da 45,98. Y yo les voy a ir anotando los decimales después de la coma, porque para ver si es necesario que nosotros redondeemos a 46 directamente. Gramos por mol. ¿Se entiende cómo hemos llegado, con estos elementos que nos da el problema, hemos llegado a calcularlos por nuestros medios a la masa molar? ¿Hasta ahí me siguen? Aquí le voy a poner en azul la última parte del problema. Entonces, tenemos la fórmula, pasándolo en limpio, ¿no? Fórmula empírica igual. Acá está.
nitrógeno, oxígeno, 2. El peso de la fórmula empírica, ¿a cuánto sería igual? 14 del nitrógeno más 2 por 16 del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? 46 sería. Esto nos da 46. Tenemos que tener en cuenta el peso de la fórmula molecular, que va a ser igual al factor X por el peso de la fórmula empírica. Entonces, factor X va a ser igual, despejamos, peso de la fórmula molecular sobre el peso de la fórmula empírica. ¿Tenemos el peso de la fórmula molecular? Sí. ¿Y cuánto es? 45,98 gramos moles. Lo redondeamos entonces a 46 y lo dividimos en el peso de la fórmula empírica, que también era 46. Gramos por mol, simplifican, eso nos da 1. Es decir, que la fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica multiplicada por 1. O sea que nos queda el mismo La misma resultado. fórmula. La misma fórmula, exactamente. ¿Se entiende? Justo en estos dos ejemplos que hemos hecho nos da como que es la misma. Pero el procedimiento es lo más importante, cómo llegan. ¿Se entiende? Y ahí termina el problema. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Es fácil? ¿Complicado? O sea, está bien, por lo menos a mí me pareció entretenido, pero sí por ahí hay varios pasos para hacer y es propenso a confundirse un poco. Exactamente. Lo que le iba a decir es que lo que venimos viendo, digamos, desde el principio, inclusive, de estequiometría, es sencillo. O sea, los pasos matemáticamente son sencillos, el procedimiento es Sí, este simple, es más las fácil relaciones son simples. estequiometría. Solo que, claro, solo que hay muchos pasos en los que ustedes pueden, es muy fácil que ustedes cometan un error. Ya sea porque meten mal la mano a la calculadora, porque redondean mal, porque están apurados, o porque, por ejemplo, no tienen en cuenta, pasan por alto algo que es tan importante como la unidad. Y ustedes, si no veían o si se olvidaban de que el centímetro cúbico no era lo mismo que el litro, usaban 62,363 y eso les cambiaba totalmente el resultado. Y ahí lamentablemente se pone como incorrecto. Estamos, bueno, así que es bastante sencillo. Lo único que esto demanda es como práctica. Una vez que ustedes hacen varios ejercicios de este tipo y lo empiezan como a dominar, a pesar de, inclusive estos ejercicios en los que no le dan el peso molecular, pero les dan para que lo calculen, como ustedes ya han ido repasando gases y ya saben que cuando les dan dato de masa pueden incluir ese dato en la ecuación de estado, y la ecuación de estado le da muchos datos. Ustedes pueden calcular hasta la densidad con la ecuación de estado, ¿se acuerdan? Así que va a ser su caballito de batalla para obtener el peso molecular. Y ahí ya llegan fácilmente a la fórmula molecular. Ahora lo que vamos a hacer es ver la duda que tenía Sol, creo que era, con un problema referido a la clase de ayer. Así que, Sol, si querés, repetime cuál era. Sí, eran 25 gramos de nitrato de calcio. ¿Eso estaba en la cartilla? Así lo copié. Sí. Bien. Esperen un ratito que voy a conectar la computadora. Estaba en la batería. Bien. ¿Qué número de problema era, perdón? Ay, no, yo no me acuerdo. O decime cómo empezaba. Yo lo tenía anotado, yo lo tengo anotado y decía así 25 gramos de nitrato de calcio. En los ejercicios en el campus, profe, es el punto 1. Ah. 1C.
Yo tengo los ejercicios de geometría del campus y el 1 tiene A y B. A ver. Estamos hablando de esta geometría, ¿verdad? Creo que están en gases. No, profe, está en gases. Ah, bien. Ahora lo busco. Ya. 1C, perfecto. Lo copio para que todos lo vean. Bien. ¿Lo ven ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. El problema entonces es de gases y la duda es con respecto a este. La duda es con respecto al apartado C. Dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 25 gramos de nitrato de calcio? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando les dan el compuesto expresado así? Hacer la fórmula. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula de nitrato de calcio? Ca Calcio NO3. Entre pared. ¿Por qué entre paréntesis? Comenta. ¿Por qué entre paréntesis? Porque es un, ¿cómo se llama esto? Repasamos de paso nomenclatura. Si me dicen nitrato, viene del ácido nítrico, ¿verdad? El ácido nítrico era este, en donde si pierde un hidrógeno, queda como el oxoanión nitrato, ¿se acuerdan? NO3 con una carga negativa. Entonces, 2 por menos 3, perdón, 3 por menos 2, que es la carga del oxígeno, me va a dar 2 por 3, 6. Como tiene carga negativa, menos 6. Para que la carga total del anión dé una carga negativa, en la valencia del nitrógeno, ¿cuánto tiene que ser por estado de oxidación? ¿Más cuánto? Más 2. ¿Más cuánto? Más 2. No, porque si la carga es más 2, menos 6. Más 2 me da menos 4, y acá tengo una sola carga negativa, no 4. Recuerden que el nitrógeno formaba ácidos con las valencias más 3 y más 5. Entonces, si yo acá pongo más 5, y sumo el más 5 menos 6, me queda menos 1, que no es ni más ni menos que esta carga que yo tengo acá solita. Ahí lo cortó, mira, parece que lo apagó. Ahí está, muchas gracias. Bien, entonces, les decía que esto lo hacía solamente para que vean de dónde venían las cargas y los estados de oxidación y para que repasemos. Entonces, para que ustedes me digan por qué iba el 2 ahí. Entonces, si esta carga, si esta especie, si esta especie tiene una sola carga negativa, eso va a implicar que el estado de oxidación del nitrógeno era más 5, y sabíamos que el del oxígeno siempre menos 2, y en total todos los 3 del oxígeno daban menos 6. Menos 6 más 5 da una carga negativa, y es esto. Entonces, todo este grupo
todo este grupo va a tener una valencia o estado de oxidación de 1. Y nosotros tenemos que formar nitrato de calcio. Y el calcio estaba en el grupo 2A de la tabla periódica, ¿verdad? Alcalino Sí. férreo. Sí, Entonces da 2 electrones. Su valencia o su estado de oxidación es más 2. ¿Se acuerdan? sí. Estado de oxidación. Entonces, cuando se realiza el intercambio de valencias, el calcio, que lo voy a poner acá, le pasa la valencia, que es 2, a todo el grupo nitrato. Y el nitrato, que tiene un estado de oxidación de 1, le queda solito el calcio con un solo átomo. Entonces, pasando en limpio, nos queda calcio y el oxonio nitrato con el subíndice 12. Pero de ahí viene, ese es el análisis que tienen que hacer ustedes, chicos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Eso para partir. Dice 25 gramos de nitrato de calcio. Entonces el otro dato que nos dan es la masa. 25 gramos. Vamos a separar y se nos falta espacio gramos. Y la duda es número de átomos de oxígeno. Número de átomos de oxígeno. ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿Qué podemos calcular teniendo la fórmula molecular del compuesto? El peso molecular. Exactamente. Vamos entonces a calcular el peso molecular o masa molar. Va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto pesa el calcio? 40. 40, ¿verdad? 40 más. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. ¿Y el oxígeno? 16. 16. ¿Y 16 por 3 cuánto es? 48, ¿verdad? 48. Entonces 14 más 48 es lo que pesa el grupo nitrato. Pero como nosotros sabemos que hay 2 grupos nitrato, Claro. voy a multiplicar por 2. Ah, ¿Y esto cuánto me va a dar? 14 más 48 igual 62 por 2. Y eso da 124. Entonces 40 más 124. Y eso va a ser igual a 164. Profe, ¿el 40 es el peso del calcio? Sí. Es el calcio. Yo saco la tabla periódica. Entonces esto es gramos por mol. ¿Hasta ahí estamos? sí, profe. Acá también es muy propenso que ustedes cometan error en que calculen mal el número de átomos, digamos. Pero bueno, como que se lo hace más complicado un poco el problema. Entonces, teniendo la masa molar, la masa incógnita, la masa que nos da el problema, digamos, como dato, mejor dicho, queremos calcular el número de átomos de oxígeno. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueden usar? Era el número de Avogadro. El número de Avogadro. Ustedes sabían que las reglas que yo les decía, un mol contiene el peso molecular y el número de Avogadro de partículas. Y digo partículas porque no solamente son moléculas, pueden ser moléculas, átomos, iones, etc. Entonces, lo usemos. Veamos de mayor a menor entonces. Tenemos 100... No, ya sé por dónde voy a empezar. Le volvemos a escribir a la fórmula. Calcio, nitrato, 2. Y decimos que un mol contiene ¿cuántas moléculas contiene un mol de nitrato de calcio?
Una vez el número de Avogadro. Exactamente, una vez el número de Avogadro. Entonces usted tendría 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Esto a su vez, ahora vamos a una escala más chica. Vamos a los átomos. ¿Cuántos moles de átomos de calcio tiene? 1. Acá, ¿cuántos calcios hay en la molécula? ¿Cuántos átomos de calcio? 1. 1 1. por 6. Claro, número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. ¿Qué? Igual. ¿Número de átomos? Claro, átomos de calcio. Pero a nosotros no nos interesa el calcio, nos pide el número de átomos de oxígeno. Así que Claro, sigamos. nos pide el De oxígeno. nitrógeno, ¿cuánto sería si me pidiesen el de nitrógeno? Tengo 2. Claro, 2 por este 1 que está acá abajo, tengo 2 entonces. 2 por el número de Avogadro de átomos de nitrógeno. Y ahora el del oxígeno. ¿Cuánto tendría? 6. 6. 2 por 3, 6 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Esto sería 6 por 6,023 por 10 a la 23. ¿Esto cuánto da? Esto da 3,61 por día a la 24. exactamente. ¿Qué? Átomos de oxígeno. Exacto. Átomos de oxígeno. Sin embargo, acá termina el problema. Sí, porque ya encontramos los átomos de oxígeno. Sí, pero ojo, mucho cuidado. Estos 3,61 por 10 a la 24 átomos de oxígeno son los que están contenidos en un mol de la sustancia. Y en el problema a nosotros nos da un mol. De 25. No, a nosotros nos dan 25 gramos nomás. Entonces, si un mol que pesa la masa molar, es decir, esto, si un mol que pesa 164 gramos contiene 3,61 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, la otra cantidad que nos da el problema, 25 gramos, 5 gramos, voy a poner calcio, nitrato 2, ¿cuántos átomos va a tener? Ahí calculamos. 25, fue el resultado que acabamos de obtener por 25 dividido en 164. Y ustedes me van a corroborar, pero a mí me da 5,51 por 10 a la 23. ¿Así les da a ustedes también? Sí. A mí me da A mí me da 5,50, profe. 5,50. Está perfecto. ¿Se acuerdan que decíamos que si había un numerito del segundo, el último significativo cambiaba? No importaba, lo importante son los dos primeros y lo más importante es el orden de magnitud al cual está elevado la potencia 10. Así está perfecto. Átomos de oxígeno. Y ahí recién termina el problema. Claro. ¿Estamos? Ahora sí. Sí. Se entiende, ¿no? Pero ustedes ahora con esto se dan cuenta de que de nomenclatura ustedes tienen que estar como bien. Porque si partimos mal de la nomenclatura y ponemos otra fórmula acá que no corresponde, todo el problema lamentablemente va a estar mal. Es más, hay algunos profesores que ni siquiera van a ver el resto del problema. Acá directamente le van a poner como que está mal. Así que repasen, mi sugerencia es que repasen nomenclatura, que estudien bien los números de oxidación. Ya van a ver que es al principio solamente aprenderlo de memoria, pero después ya solo van haciendo esta deducción. Si el oxígeno siempre es -2, para que eso sea -1, esto tiene que ser 5. O sea, incluso no sabiéndola la valencia de nitrógeno, por diferencia la van a sacar. Y ya van a ver cómo ustedes solo van a ir haciendo sus propias deducciones y van a estar bien, digamos.
quizás van a usar para autocorregirse también. Pero todo en su cabeza tiene que tener sentido desde el momento de que uno plantea la fórmula molecular del compuesto. Y estos ejercicios que les dan acá en la cartilla, en la que a propósito les dicen ácido sulfúrico y hidróxido ferroso para que ustedes escriban la fórmula. Y el desarrollo del problema y el resultado va a estar íntegramente relacionado a que ustedes escriban bien la fórmula. Va a depender de eso. Así que bueno, mis sugerencias son esas, que trabajen bien, porque ya han visto que es como una pirámide. Si uno tiene bien nomenclatura, es más fácil aprender gases. Si uno tiene bien nomenclaturas y gases, es más fácil hacer un problema de estequiometría. Y así ya van a ver que sucesivamente en la carrera y en nuestra materia en química general les va a parecer lo mismo. Si uno tiene una buena base con los primeros temas, los demás, los que van viniendo que son más complejos, como soluciones, equilibrio químico, iónico, todo está íntimamente relacionado. Para aprender equilibrio químico iónico, sí o sí no hay forma de aprenderlo si no tienen bien claro soluciones. Así que bueno, otra cosa que le iba a decir, que son los errores que más comúnmente cometen, es el tema de la calculadora, la notación científica y, bueno, el redondeo, el tema de poner paréntesis en la calculadora cada vez que uno incluye un término como este. Yo desde que era alumno siempre, siendo no necesario, siempre que tengo un número con notación científica lo pongo entre paréntesis para que los elementos que yo ponga sumando, restando, multiplicando y dividiendo antes o después de eso, no lo tomen, por ejemplo, solamente al 23, o no lo tomen solamente a 5,51, sino que tomen al conjunto de este valor. ¿Se entiende? Sí. Esto generalmente cuando teníamos las clases presenciales nos acercábamos uno por uno con sus calculadoras, que a veces son diferentes, para hacerlo, para mostrarles cómo se hace. Pero ahora que estamos así en la virtualidad, todos saben cómo usar la notación científica. Si alguien no sabe, pregunte y lo buscamos aclarar ahora. La verdad es que yo no me la acuerdo muy bien, si me lo puede hacer aclarar de Bien, vuelta. sí. Si yo quiero, ¿tenés la calculadora ahí a mano? Sí. Bien, voy a hacer una cosa. Para que sea más, sea mejor por ustedes si yo lo pongo así. Yo voy a poner una marca, que es la que generalmente se usa, pero ustedes pueden tener cualquier otra marca, ¿no? Solamente para mostrarles el teclado. A ver si lo hago acá. Bien. Si ustedes me dicen si se entiende o no se entiende, pero yo trato de... Quizás con esto otro realmente. Ahí les comparto la pantalla. Dígame si se ve ahí la calculadora. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero en la calculadora hacer... esto no presten atención, eso es una foto que yo he sacado solamente de internet. Yo quiero hacer 6, más ratito, 6 por 6,023 por 10 a la 23. Que si yo lo anoto en una hoja de papel así, sí se entiende, pero yo lo tengo que escribir o pasar a la calculadora. Y esto lo tengo que, por decirles, ¿no? Sumar a otro número de átomos, 5,02 por 10 a la 20. Lo que yo le decía de los paréntesis es lo siguiente. Primero, vamos por paso. ¿Cómo escribo el 6,023 por 10 a la 23 en la calculadora? Primero pongo 6,023, así con las teclas. 6.023. A este por 10, la calculadora lo tiene incorporado como una tecla, que es esta tecla, que está abajo del 3, que es exponencial. Esto es igual, el exponente de la calculadora, esa tecla,
es igual a decir por 10, que se está por elevar una potencia. Entonces, en segundo lugar, presionar la tecla X. Y en tercer lugar, tienen que indicarle a la calculadora cuál va a ser la potencia a la que van a elevar. Porque esto era por 10. Entonces acá van a poner 23. ¿Estamos? De hecho, Sí. si ustedes ponen 6,023, la tecla X y 23, y ponen igual, en la pantalla les tiene que salir exactamente expresado con notación científica. ¿Les da igual a ustedes? ¿Sí ya lo han probado? Sí, profe. Sí, me da igual. Bien. Entonces, lo que yo les decía, si ahora quiero multiplicar eso por 6, si ustedes lo tienen ahí como está ahora, que han apretado igual, y lo multiplican por 6, no va a haber ningún problema. Pero si ustedes quieren empezar de 0, yo les recomiendo que pongan paréntesis, que acá está el paréntesis, úsenlo a los paréntesis. Pongan paréntesis en la calculadora, 6,023 por 10 a la 23, cierro paréntesis, por el número que tienen que multiplicar, en este caso 6, más paréntesis 5,02 por 10 a la 20. Y le digo paréntesis incluso cuando no es necesario, porque nunca saben si en el problema, por ejemplo, le va a pedir que después de 5,02 lo multipliquen o lo sumen o lo resten por aparte, independientemente de otro valor. Entonces, si lo hacen acá, multiplicado, y siguen con paréntesis, y sigue otro valor, por ejemplo, 1 por 10 a la 5, primero la calculadora va a hacer esta operación y después la va a sumar a esta otra, ¿entienden? Esa es la importancia de usar paréntesis, de trabajar de manera ordenada. Y de esa manera ustedes van a encontrar un valor correcto, un valor que tenga el orden de magnitud que corresponde. Porque cuando uno trabaja con potencias tan elevadas, es muy fácil que se cometan errores, digamos. ¿Ahora quedó claro? Jeremías, creo que era el que me preguntaba. Sí, profe. Gracias. Perfecto, no de nada. Bueno, como les decía, todavía no se ha determinado exactamente, no se ha confirmado el día de la consulta. Yo les venía diciendo que era mañana, así tenía entendido, pero se empezó a decir que quizás sea el lunes. En el caso de que sea el lunes, yo personalmente creo que va a ser mejor para ustedes porque le va a dar más tiempo, quedan más ejercicios, van a tener más dudas, o va a estar más, van a hacer más ejercicios, van a estar más tranquilos. Entonces, como ustedes me decían que cualquiera de los dos días le venía bien el horario, porque en el mismo horario de la comisión, estén atentos entonces en el campus, que se les va a servir, se les va a subir la información. Y lo mismo con la información del comienzo del cursado. Y otra cosa, el curso de ambientación que es hoy a la tarde, a la tarde-noche, si pueden participen. Son todos temas para hacerles más cómodo el ingreso a la facultad, que ustedes, gracias a Dios, van a poder de alguna manera volver, aunque sea en parte presencial, a las clases. Y si Dios quiere, a los laboratorios. Así que bueno, chicos, nos vemos, si Dios quiere, en la clase de consulta. Y ahí junten dudas para que los veamos juntos. Bien, profe, nos vemos. Muchas gracias. Chicos, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, chao.